Ahora, las últimas dos reglas respecto a los mapas de Carnot. Tenemos que los códigos en los mapas deben de variar en un solo bit entre cada columna y cada fila. Y la última regla, para los términos finales buscamos las entradas que sean iguales en todos los unos que pertenecen al mismo grupo. Es decir, que no tengan cambios. Totalmente, pues, lo diferente a lo que mencionamos en la regla de arriba. Y son dos cosas distintas, no hay que confundirlas. Veamos. Para la regla 9 nos referimos a que los cambios de bits deben de ser en uno a la vez. Esto se observa mejor cuando tenemos mapas de 3 variables de la siguiente forma, en donde el código van variando de un bit a un bit, ya que son 4 variables, corresponden a 2 bits en la parte horizontal y 2 bits en la parte vertical. Tenemos 0, 0, 0, 1. Si nosotros fuéramos en el orden de combinaciones normales binarias, sería 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Aquí tocaría colocar 1, 0, pero se generan cambios de bits de más. Es decir, aquí vamos a colocar que esto es A, esto es AB, CD, por ejemplo, donde el primer bit corresponde a C y el segundo bit corresponde a D. De aquí a acá, C vale 0, no cambia. Y D, de aquí a acá, cambia de 0 a 1. Es decir, de esta columna a esta solo se produce un cambio de bit en estos códigos, que es lo que nosotros buscamos. Ahora, si nosotros colocáramos la combinación que en teoría toca, que sería 1, 0, y analizamos, vemos que C pasa de 0 a 1 y D cambia también y pasa de 1 a 0. Es decir, en estas dos columnas estarían cambiando los 2 bits y eso no está permitido. Solo podemos hacer un cambio de un bit. Por lo tanto, lo que se hace para poder solucionar este detalle es alterar el código, no colocarlo en el orden cronológico, por decirlo de alguna forma, sino intercambiar los últimos códigos. Colocar primero el 3 y enseguida el 2. Estos códigos son muy parecidos a lo que comúnmente se le llama como código Gray. Pueden consultarlo en algún texto, en el libro que se está manejando también viene el código Gray. Pero la idea principal de por qué surgen estos cambios es debido a que hay 2 cambios en los bits. Muy bien. Entonces, en la parte vertical sucede lo mismo. Tenemos la combinación 0, 0, 0, 1. Tocaría nuevamente el 1, 0, pero como ya vimos que hay un cambio de 2 bits, colocamos entonces 1, 1 y luego la combinación 1, 0. De tal suerte que si analizamos primero esta parte de acá, comparamos las columnas, vemos que C se mantiene con valor de 1 y D es el único que cambia de 1 a 0. Esto mismo sucede en las filas. Por ejemplo, A se mantiene con 0, 0 de la primera fila a la segunda y B cambia de 0 a 1. Solo cambió un bit. Es decir, se mantiene la regla 9. Sigamos. De la segunda fila a la tercera vemos que A cambia de 0 a 1 y B se mantiene. Por lo tanto, solo hay un cambio de un bit. Finalmente, de la penúltima fila a la última, tenemos que A se mantiene en 1 y B cambia de 1 a 0. Lo que nos indica que nuevamente hay un cambio de un solo bit. También debemos de tener en cuenta que ya sabemos que esta parte de aquí con el inicio son adyacentes, es decir, de aquí a acá C se mantiene, no, C tiene un cambio de 1 a 0, de 0 a 1, perdón, y D se mantiene en 0. Por lo tanto, solo hay un cambio de un bit. También
Si nosotros analizamos la adyacencia en la parte superior e inferior, también la regla se mantiene. Es decir, vamos a comparar A con el bit de aquí abajo. Entonces vemos que A pasa de 0 a 1 y B se mantiene en 0. Solo hay un cambio de un bit. En el video en el que se habla de las adyacencias de los mapas K, veremos más a detalle estas adyacencias. De momento podemos concluir que a eso nos referimos con que solo debe de haber un cambio de un bit entre los códigos de los mapas en lo que refiere a filas y columnas. Listo. Ya tenemos entonces que los códigos de los mapas siempre van a estar en este orden que tenemos aquí. 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Y en forma vertical 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Eso se va a mantener siempre. Les recomiendo que se lo aprendan, sino que traten de entender, de recordar que solo puede haber un cambio de bit entre cada columna y entre cada fila. Ok. Para la regla número 10 nos dice que tenemos que buscar las entradas que sean iguales en todos los unos que pertenecen al mismo grupo. Esto es para ya terminar el proceso de los mapas. Por ejemplo, si tenemos el siguiente mapa, estos códigos ya los conocemos: 00, 01, 11, 10. Y en la parte vertical queda de la misma forma: 00, 01, 11, 10. Si nosotros colocáramos, por ejemplo, unos en estas partes, ahí, y vamos a colocar unos aquí. Tenemos que los grupos más grandes son estos dos, con estos dos de acá, ya que hay adyacencia entre estas dos filas, si doblamos el mapa. Y tenemos aquí este grupo de 4. Y finalmente este no queda solito, lo que hacemos es unirlo con el de abajo. Queda de esta forma. Recordemos que no podemos hacer esto porque 3 no es potencia de 2. Entonces la única manera de que no quede solo es tomarlo así. Cuando nosotros vamos a concluir nuestra ecuación, lo que buscamos es que las variables de entrada no tengan cambios en esos unos que estamos agrupando, son las que vamos a mantener. Es decir, por ejemplo, si vemos el grupo verde que acabamos de armar, nosotros vamos a bautizar esta parte como A, B, C y D. Tenemos que el grupo verde se mueve en esta columna. En esa columna los valores corresponden a C y D, por lo tanto C y D son los mismos en toda esta columna. Todos los unos o ceros que pudieran haber en esta columna les va a tocar el código 1, 0. Por lo tanto, tanto este 1 como este 1 de acá tienen a C que vale 1 y a D que vale 0. Entonces a eso nos referimos con nuestra regla de que los unos deben de, todos los unos que pertenecen al mismo grupo deben de permanecer sin cambios. Veamos otro ejemplo. Vamos a dibujarlo un poco más abajo para no encimar con la regla que tenemos escrita. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Lo mismo en esta parte. Tenemos A, B, C y D. Teníamos aquí 1, 1, 1, 1, 1 y así. Perfecto. Teníamos agrupado de esta forma. Y el último grupo lo teníamos así. Entonces ya de este estábamos que teníamos que C y D no cambian. Sin embargo, si nosotros analizamos A y B, vemos que A y B se está moviendo de forma vertical. Es decir, aquí tenemos un 1, aquí tenemos el otro 1 que pertenecen al grupo verde, pero vemos que en este punto
A vale 0, B vale 0 y en el 1 de abajo A vale 1, A vale 0, perdón, y B vale 1. Es decir, B cambia su valor de esta fila a esta, por lo tanto B no nos serviría ya que está presentando un cambio. La descartamos, no la escribimos, más sin en cambio A no cambia. A se mantiene constante de esta fila a esta, no hay cambio, entonces sí nos conviene escribirla. Más bien, sí debemos escribirla, ya que en estos dos unos A, C y D son iguales. A eso es a lo que nos referimos con que no deben de tener cambios. Analicemos rápidamente el grupo rosa. Para el grupo rosa voy a borrar todo para solo quedarnos con el rosa, que sea más claro. Cero, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Lo mismo para la parte vertical. A, B, C y D. Y teníamos estos unos. Okay, y este grupo. Perfecto. Analicemos primero A y B. Estamos moviéndonos en esta y en esta columna. Entonces vemos que A pasa de 0 a 1. Por lo tanto, cambia. No nos sirve. La descartamos. Mientras que B se mantiene en 1 en estas dos filas. Es decir, para estos 4 unos, B siempre vale 1. Entonces la escribiremos. Ahora, analicemos las columnas. Estas columnas, como sabemos, pertenecen a C y D respectivamente. C se mantiene en 1 en ambas columnas, por lo tanto no tienen cambio, la vamos a escribir. Y D, de aquí a acá, pasa de 1 a 0, cambia, por lo tanto no nos sirve. Esto significa que en estas dos columnas, C, vale 1 para estos 4 unos. Y eso es lo que nosotros buscamos, que las variables que pertenecen a ese grupo sean las mismas en todos los unos. Son las que nosotros vamos a conservar. Las demás se descartan debido a que hay cambios. Y aparte hay que recordar que los ceros, ya que estamos trabajando con min términos, son negaciones. Los unos son positivos. Y en este caso está bien, solo queda BC, ya que B se mantiene en 1, es positiva. Y en esta parte C se mantiene en 1, es positiva. Listo, no hay ningún otro cambio. Perfecto. Con esto terminamos nuestras reglas de nuestros mapas y ahora podemos proceder a los ejemplos para solucionarlos. Comencemos con el mapa de dos variables.